sobre inseminación artificial y ahí pueden agregar también entonces las técnicas de biología molecular que les voy a explicar ahorita. Ok. Entonces me indican si logran ver las presentaciones que tenemos aquí. Sí, ¿Logran ver el pasar de una a la otra? sí, sí. Ok, entonces vamos entonces a explicarles. Dentro de lo que es el módulo está lo que es biotecnología, pero la parte de biotecnología es bien amplia. La semana pasada estuvimos trabajando sobre lo que eran alimentos transgénicos, ¿sí? Cómo el hombre ha logrado, a través del conocimiento del ADN y de la estructura, basado en cómo está conformado el ADN de las células, pues ha logrado identificar los patrones genéticos. Entonces, esos patrones genéticos, a su vez, los logra, digamos, hasta cierto punto modificar y obtienen productos para el consumo humano. En este caso pueden ser alimentos transgénicos basados en, por lo menos, animales o algunas frutas. Pero hay otro aspecto importante dentro de la biotecnología, que es la biología molecular. Tiene, digamos, secuencias o, digamos, parecido a lo que es la ingeniería molecular, pero en este caso la biología molecular lo que se enfatiza mucho más es en tomar fragmentos específicos del ADN y esos fragmentos entonces ampliarlos para hacer estudios, por ejemplo, en aspectos evolutivos de animales, comparar patrones genéticos de animales prehistóricos con patrones genéticos de animales en la actualidad y comparar esos patrones a ver si hay similitudes o si se han mantenido los patrones genéticos a través de la evolución. Eso por dar un ejemplo. Otro aspecto basado en lo que es la biotecnología, dentro de la biología molecular, está el hecho de hacer estudios de posiblemente enfermedades en diferentes insectos, que dan diferentes tipos de enfermedades, y compararlos. Entonces, también es un campo bastante amplio, el de la biología molecular, y se aplica mucho en el aspecto del estudio tanto en plantas como en animales y como en estudios científicos basados en la medicina. Entonces, la biología molecular en sí es una disciplina. ¿De qué parte de la disciplina? Bueno, de la biología. Lo que pasa es que la biología, como parte de las disciplinas del saber, dentro de la biología hay subramas. Dentro de esa subrama de la biología está la genética. Entonces, dentro de la parte de la genética, entonces surgen otras habilidades, como vemos aquí en el esquema, que está dentro de la genética, entonces está la ingeniería genética y entonces aparece también la biología molecular. Ahora, la biología molecular como tal tiene que apoyarse en otras disciplinas, porque son tantas las aplicaciones que hay que se enfocan en diferentes segmentos dentro de lo que es la biología en sí. Entonces, tiene que ayudarse con la biología, conceptos generales de biología, con la parte de la química y con la bioquímica, que se unen entonces para contextualizar todo el campo de la biología molecular. Entonces, es una disciplina que tiene como objeto el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos, desde el punto de vista molecular. Desde el punto de vista molecular, pero basado en el estudio a nivel de las células y a nivel mucho más allá sobre su estructura genética, o sea, su ADN. Entonces, es el estudio de la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes. Entonces, por eso involucra varias disciplinas, porque hay muchas técnicas las cuales tienen que aplicarse en varios estudios para poder entonces obtener, por ejemplo, secuencias de ADN de individuos, compararlos, entonces involucra muchos procedimientos. Uno de ellos, muy importante en la actualidad, en el mundo contemporáneo y en la forma en la que pues, estamos ahorita, son los estudios de reacción de cadena de polimerasa, o PCR, muy famoso en la actualidad. Esta es una técnica que se ha desarrollado durante mucho tiempo, muchas décadas, para el estudio de secuencias genéticas de diferentes tipos de muestras de tejidos o de células. Sin embargo, en la actualidad es una de las técnicas
para las cuales se utilizan para la parte de laboratorio para la identificación específicamente de diferentes tipos de virus. Entonces, ¿cómo funciona? En forma general, primero se tiene que tener una muestra, ya sea una muestra de ADN, una muestra de un tejido, una muestra de un órgano o de una célula, o en el detalle de nosotros ahorita mismo, una muestra de mucosa, para hacer la prueba en el caso de la identificación del COVID. Entonces, esa muestra, hay una parte en la cual se aplica la técnica y se extrae un segmento de interés de la muestra, del ADN. Esa muestra, entonces, a través de la enzima, que es una enzima específica que se llama polimerasa, entonces se amplía la muestra y esta muestra entonces se analiza, ¿verdad? Como vemos aquí en el esquema, se analiza, una vez el gen está amplificado, se analiza y se compara. Si la muestra, pues obviamente da positiva ante un banco de datos genético, pues obviamente estamos tratando con un determinado, ya sea individuo o una determinada muestra de un gen de una bacteria en específico o un determinado muestra de un gen de un virus determinado. Entonces la muestra de PCR, pues es una forma en la cual a través de muestras de laboratorio se pueden ampliar fragmentos de ADN y estas se pueden comparar para entonces diferentes tipos de estudios. ¿Qué involucra este procedimiento? Sí. Dentro del procedimiento del estudio de ADN, podemos hacer a través de la biología molecular, se puede aislar, se puede cortar, se puede visualizar y se puede pegar diferentes fragmentos, como vemos en el esquema. Aislar significa que de un determinado fragmento de ADN, pues se logra separar y se logra aislar un fragmento para un determinado estudio. Cortarlo significa entonces que se puede situar un momento en una parte de la escalera del ADN, se corta y se puede pegar en otro fragmento de otro individuo para entonces obtener una secuencia genética modificada y que el individuo entonces o la secuencia genética haga una función de acuerdo a lo que se desea obtener. Eso también va vinculado al hecho de pegarlo, como vemos en el caso del esquema que está acá arriba del visual, en el cual se pueden, a través de la manipulación exacta, se puede cortar, se puede pegar y luego esto se visualiza. En el caso de de amplificar, entonces involucra una técnica de clonación. Esta técnica de clonación tiene que ver, principalmente, se ha trabajado mucho con bacterias y virus, en el cual hay una técnica en la actualidad que se llama CRISPR-Cas9. Es una técnica en la cual se ha identificado la secuencia genética de ciertos virus y ciertas bacterias. Entonces, esa secuencia genética de las bacterias en particular tienen una instrucción la cual hace que la bacteria se defienda normalmente ante el ataque de un virus. Entonces, esa secuencia en específico se ha logrado cortar, se ha logrado amplificar y se ha hecho el corte en otros tipos de individuos y con ese fragmento deseado se ha logrado de que ciertos individuos logren crear una resistencia ante una determinada un virus en específico. Entonces, estas son técnicas que actualmente se han desarrollado. Es lo más innovador en lo que es biología molecular, que se llama CRISPR-Cas9. El corte, pues, como mencionamos anteriormente, cuando hablábamos de ADN, normalmente en nuestro cuerpo existen diferentes tipos de enzimas. Una de las enzimas responsables de cortar o de desplegar la cadena de ADN es el ADN polimerasa. Entonces, esa es una enzima la cual tiene la característica de separar los puentes de hidrógeno y comenzar a desplegar la cadena de ADN, ya sea para los procesos de duplicación y demás. Entonces, dentro de estos procesos es necesario entonces tener determinadas enzimas que van a permitir realizar este proceso. Veamos entonces los aspectos de las aplicaciones que tiene la biotecnología. En el aspecto de biología molecular, ¿dónde podemos aplicarlo? Bien, dentro del aspecto de biología molecular,
podemos generar células espermáticas de especies en peligro de extinción para mantener su diversidad genética. Se puede tomar en consideración el hecho de animales que están en peligro de extinción, que por uno u otro motivo, por acciones negativas del hombre, han estado en peligro o están en peligro de extinción. A esos individuos se pueden tomar muestras de células espermáticas, se puede tomar muestras de una célula espermática, se coloca el ADN, se extrae, y se puede entonces generar nuevas cadenas genéticas de ADN y permitir entonces que la especie mantenga su condición genética, siempre y cuando sea pues en estudios para tratar de que la especie no entre en lo que es salir del entorno o desaparecer dentro de la biología o dentro de la vida. Entonces, por eso dice, generar células espermáticas de especies en peligro de extinción para mantener su diversidad genética. En muchas ocasiones se puede trabajar, por ejemplo, con animales en extinción, por ejemplo, el blanco, o animales que han estado en peligro, pero que genéticamente se pueden tomar su condición genética y se puede preservar y obtener nuevos individuos para evitar que se extingan. Existen otras aplicaciones de la biología molecular. Por ejemplo, está la técnica de información filogenética, en la cual se pueden obtener secuencias de ADN para reconstruir modelos de evolución del linaje, o sea, la condición genética de diferentes individuos. Compara secuencias de ADN en el aspecto de los ribosomas y se obtienen entonces altamente la conservación de ellas. Se puede comparar evolutivamente los individuos prehistóricos con los actuales. Aquí entra entonces en función una parte de la filogenética, que es la parte de la genética combinado con la parte de clasificación taxonómica, en el cual estudia cómo los individuos pertenecemos a un solo clan o un solo tronco genético, se llama la parte de la filogenética. Entonces, intenta reflejar la evolución del grupo mediante su relación con otros grupos taxonómicos. O sea, comparar diferentes condiciones genéticas, diferentes individuos y comparar cómo evolutivamente han mejorado ciertas condiciones y se han adaptado a través del tiempo. Los cladogramas, también para representar la evolución no solo de procesos biológicos, sino también para ver la parte evolutiva de diferentes tipos de individuos. El uso de técnicas moleculares como herramientas para conservación de diversidad biológica. Ok, no solamente se aplica a conceptos en animales. Y cuando hablamos de conceptos en zoología, estamos hablando de que se puede aplicar a ver la evolución dentro de diferentes especies, por ejemplo, o ver la evolución de diferentes tipos de especies de decápodos, o sea, de diferentes camarones, sino que también a nivel de las plantas, también hay estudios referentes a la biología molecular en la cual se trata de explicar cómo a través de la evolución han mantenido un patrón genético. Entonces, los trabajos, por lo menos 2003, 2005, 2007, de estos científicos, aplicando conceptos de biología molecular, pero dentro del área de la ecología molecular, entonces han determinado diferentes patrones para identificar individuos, poblaciones o especies relacionados unos con otros. Por ejemplo, aquí lo que mencionábamos de los camarones. El tema rastreo genético del camarón a nivel de poblaciones silvestres en un área determinada. A nivel genético, existen diferentes condiciones en las cuales se pueden heredar, pero muchas de esas condiciones, a lo largo de la evolución y de los aspectos evolutivos, radican de que son condiciones que se pueden pasar de una generación a la otra por condiciones ambientales. Entonces, eso puede traer una variabilidad genética. Entonces, a través de la biología molecular se puede trabajar esos aspectos y se pueden comparar si hay cambios genéticos de un individuo versus con otro. En el aspecto de
la utilización del PCR, de la reacción de polimerasa, también se pueden hacer un rastreo en forma genética si un individuo ha presentado en algún momento de su vida algún tipo de infección por una bacteria o un virus. Se toman muestras del animal o muestras del individuo y se hace un rastreo a nivel genético para determinar si ha existido esa presencia de algún patógeno. Entonces, por eso dice, la utilización de PCR para patógenos puede ser para detectar tan pronto como se ha producido la infección y consecuentemente el patógeno estará presente en la muestra tomada en este caso, pues, de rebaños, incluso antes de que los animales infectados muestren signos clínicos de una enfermedad. El otro aspecto muy importante dentro de la biotecnología, y que no solamente ahora, sino que son aproximadamente décadas anteriores, 30 años atrás, se está haciendo, que es sencillamente tomar condiciones genéticas de individuos que han tenido algún tipo de accidente, llámese órganos específicos. Entonces, si no se encuentran donadores de órganos para las personas que han sufrido determinado accidente, se puede utilizar la técnica de xenotrasplante. Esta técnica involucra el hecho de que se pueden colocar en un laboratorio tomando animales en específico y esos animales durante la etapa de gestación se les puede inyectar el ADN de la persona, el cual es el responsable, ese fragmento de ADN es el responsable de que el órgano en particular que se desea obtener crezca dentro del animal. Una vez el animal se desarrolla con esa nueva parte del órgano deseado, se extrae y como tiene parte del ADN de la persona, pues no va a haber ningún tipo de reacción, digamos que la persona, de rechazo. Entonces, esa es la definición prácticamente de lo que es xenotrasplante. Es una manipulación genética en animales, se plantea como una técnica que nos permite disponer de un ilimitado número de órganos de repuestos para la especie humana, asegurando así una nueva esperanza a enfermos a quienes no les es posible un trasplante de un órgano humano. Obviamente, son técnicas de laboratorio muy específicas, en la cual exigen mucha preparación, mucho equipo, mucha tecnología. Por ejemplo, si una persona tiene algún daño en su pabellón auditivo, o sea, en la oreja, y no hay un órgano, o sea, no hay para restaurarle, no hay ningún tipo de donante, entonces se puede tomar muestras de ADN de esa persona, se inyectan en roedores que estén en un periodo de gestación con el código genético de la persona. Cuando la hembra desarrolla la condición genética, el producto ya viene entonces con un implante, o sea, ya ha crecido porque se le ha manipulado genéticamente la condición genética del individuo. Entonces solamente se corta, se extrae y la persona queda pues, prácticamente con un pabellón auditivo o una oreja totalmente nueva. Eso se llama xenoplástica. Entonces, es un proceso que consiste en cultivar células humanas que luego de ser inyectadas en un animal, principalmente se utilizan roedores, así el órgano será menos agresivo cuando se pase al hombre, logrando este proceso. Declaraciones que son importantes, es el futuro trasplante que siempre se desea. Entonces, estas técnicas se están haciendo ya hace décadas atrás, con la manipulación del código genético. Bien. Otro aspecto importante del uso de la biología molecular es el uso de insectos transgénicos. O sea, genéticamente no solamente se puede trabajar con el código genético humano, también se puede trabajar con cualquier tipo de ADN, ya sea en plantas o animales. En este caso, se trabajan con insectos transgénicos. Específicamente, en algunos países se ha logrado crear, digamos, insectos en el cual permiten
en este caso para lo que es la malaria y el Aedes aegypti, para evitar lo que es el plasmodium, los diferentes tipos de plasmodium, ya que el anófeles es el vector, y en el caso de la Aedes, pues también el Aedes aegypti. Entonces, se trabajan con insectos transgénicos. Estos insectos transgénicos, específicamente los machos, son estériles. Entonces, eso causa de que a la hora de que exista la cópula, la reproducción de estos individuos, pues sencillamente los huevos que van a crecer pues son infértiles. No hay fertilización, no ocurre ningún tipo de reproducción y por ende no hay descendencia. Entonces, este tipo de técnica también se utiliza a través de la combinación de genes, tomando en cuenta, obviamente, el ADN de este tipo de insectos, que se manipula de forma correcta, en la cual causa entonces que los machos que crezcan sean totalmente estériles. Estos se liberan, pero cuando se liberan, obviamente van a hacer su ciclo de vida casi normal. Cuando ocurre la fertilización, pues obviamente no ocurre la fertilización de ningún tipo porque sencillamente los huevos no van a producir larvas. Por lo tanto, el ciclo se interrumpe y no hay más motivo. Específicamente en Aedes aegypti y el anófeles, que es el caso de la malaria, como vemos aquí. Entonces, esta es otra aplicación de lo que es la biotecnología basado en aplicaciones de biología molecular. En el caso del uso farmacéutico, bueno, normalmente siempre el hombre le ha interesado diferentes tipos de aplicaciones basadas en el uso militar y demás. Entonces, se toman, por ejemplo, las condiciones se combinan genéticamente las arañas, el gen de las arañas se combina con el gen, en el caso de la leche de cabra, y se obtiene entonces un producto en el cual el hilo de la telaraña es sumamente fuerte. Al hacerlo, entonces ese cultivo de esas proteínas en específico se utilizan entonces para hacer chalecos antibalas más livianos, sumamente livianos, pero sumamente fuertes. Entonces eso también permite ese tipo de aplicación. Entonces, en el caso de Harvard, se han introducido un gen del gusano, los nemátodos, que son algunos gusanos planos, están en el cerdo, de manera que ahora producen ácidos grasos omega 3 y las dietas ricas en esos nutrientes están relacionadas con una asociación de función cerebral y una disminución del riesgo de cardiopatía. En otras palabras, sencillamente existen técnicas en las cuales de un individuo X se pueden extraer diferentes tipos de condiciones genéticas a través de su ADN, trozos del ADN en específico, y se pueden colocar en otro individuo. Pero también se puede hacer que determinados individuos, dentro de los productos de desecho o dentro de las formas metabólicas del individuo, produzcan determinadas sustancias que el hombre necesita. Como vemos, por ejemplo, aquí, en este caso de los ácidos grasos omega 3, que son esenciales para los individuos, en este caso. Para el aspecto de evolución, como mencionábamos en un principio, para determinar, por ejemplo, la secuencia genética de animales prehistóricos, que se pueden tomar muestras de animales fosilizados, tomar las muestras de ADN y compararlas con las muestras de ADN de individuos en la actualidad. Entonces, al hacer la comparación, se puede visualizar si ha existido algún tipo de evolución o cambio a nivel del tiempo, de las décadas, de los siglos, y determinar entonces si existen cambios a nivel moleculares. Ya a manera pues, de conclusión, podemos brevemente mencionar pues, que a través de lo que es la biología molecular se pueden obtener diferentes tipos de productos. Ofrecen una manera en la cual se pueden tener relativamente rápido muchos procesos, no es invasivo, es decir, no es invasivo implica de que normalmente para hacer estudios científicos décadas anteriores había que sacrificar a los animales. Si se estaban haciendo pruebas
a nivel de animales. En la actualidad no es necesario. En la actualidad solamente es necesario de la muestra de un animal determinado, tomar muestras de pelo, muestras de tejido, muestras de diferentes trozos de tejido de órganos en forma no tan invasiva, por lo cual permite que el animal no tenga que ser sacrificado. Se hace una ampliación del código genético de la muestra, se amplía, se hace copias y entonces se someten a diferentes tipos de procesos investigativos. Entonces, esas son una de las explicaciones que tienen en el caso de la biotecnología. Bien, el tema del taller que está en la plataforma está relacionado al uso de la biotecnología y sobre la biología molecular, el cual tienen que explicar, por ejemplo, algunas técnicas que se mencionan en el módulo, las cuales tienen que definirlas. Básicamente, pues, tienen que ver el hecho de tener un cuestionario y definirlas. En el caso del módulo, entonces, tienen que trabajar la parte del taller asignado en el módulo.